Bueno, vamos a empezar con una conclusión. Acá Claudia, y muy innovadores. Hoy estuvimos hablando de la reunión de estudio, un programa que me parece muy no solamente interesante, sino innovador en cuanto a su concepción. Busca todo el hospital, una de las misiones del hospital es justamente la mejoría de la calidad de la vida. ¿No? Esto claramente va hacia ese sentido y basado en evidencia. Así que, sí, eso es lo mejor. Bueno, gracias a todos. Me presento, para los que no me conocen, mi nombre es Claudia Manchetelli, les presento acá a Agustín San Pietro, estamos en la jefatura del servicio de ginecología. Es un placer para nosotros estar acá, y son los primeros que tienen, desde el servicio de ginecología lo mostramos más o menos por arriba, pero tienen el privilegio de ser los primeros que van a escuchar bien cuál es la idea de este proyecto. Y bueno, agradecerles todos, a Augusto, a toda la gente que trabajó en esto, porque no es el servicio de ginecología, sino que acá está involucrado un montón de gente trabajando, muy en conjunto con medicina familiar, con la gente de clínica médica, con la gente de informática, administrativos, técnicos, contact center, enfermería, bueno, todos, todos que formamos parte de esto. Y bueno, y a Guillermo, por supuesto, como director acá de San Justo, gracias por permitirnos y abrirnos puertas como siempre. Charlie García, que también está full con todo este tema de los consultorios. Y bueno, un poco contarles cuál es este proyecto, que ya lo venimos teniendo en cuenta hace mucho tiempo atrás, no solo para mejorar un poco la calidad de atención de las pacientes y para mejorar también esta demanda que tenemos en los consultorios, sino también porque es la nueva tecnología y es algo que se usa en todas partes del mundo en los países desarrollados. Entonces la idea es también, siendo nosotros hospital italiano, poder esto también volcarlo acá, ¿no? Entonces les voy a contar un poquito cómo empezó a ver, ahí está. Cómo empezó el tema del proyecto, que desde la dirección y desde Charlie García con los consultorios nos convocaron. Primero porque había una alta demanda en cuanto al tema de control ginecológico. Todas las pacientes venían a hacerse el control, tuvo que ver mucho también con el tema del COVID, tuvimos 1 año y medio parados los consultorios, ninguna paciente venía a atenderse, tenían miedo de entrar al hospital, y tenemos una demanda contenida de mucho tiempo. Eso hizo también que de golpe tuviéramos toda una masa de pacientes que no se venían a hacer el control ginecológico y realmente no encontraban lugar. Baja accesibilidad, eso es también lo que nos pasa, y demora, por supuesto, en la asignación de los turnos. Y por otro lado, había baja adhesión tanto de pacientes como médicos a estos nuevos protocolos que habíamos hecho. Que ahora les voy a contar un poquito. Nosotros ya desde el año 2019, con la gente de medicina familiar y con clínica médica, generamos protocolos nuevos de atención. O sea, ¿qué es lo que realmente tenemos que pedirle a una paciente para hacer un control ginecológico? ¿Tengo que pedirle el PAP todos los años? No. Entonces se consensuó que si teníamos 2 PAPs negativos, por ejemplo, el próximo control ginecológico se hacía recién a los 3 años. Ecografía transvaginal no hay que pedirla como screening, colposcopía no hay que hacerla como screening, mamografía a partir de los 50 años, bueno, un montón de cosas que se consensuaron. Pero realmente no había mucha adhesión por parte de los pacientes que querían hacerse igual el PAP todos los años, y también por parte de los médicos, por varios motivos, ¿no? A veces tema económico y a veces también temas de miedo. ¿Qué pasa si yo no le hago el PAP y después viene con un cáncer? Voy a estar judicializado, ¿no? Entonces eso también fue un tema que para los médicos nos costó bastante. Y por otro lado, la oportunidad de actualizar toda esta tecnología para control mejor y prevención del cáncer de cuello. Entonces, la baja adhesión, un poco esto es lo que yo les comentaba. Nosotros hicimos este consenso con todos estos 3 servicios, se publicaron, los hablamos, dimos ateneos en conjunto entre los 3, todos los médicos estaban interiorizados, pero así todo esto no se cumple. Y haciendo un muestreo hacia el azar de las historias clínicas de las pacientes, después vemos que, fíjense, el 50% de esas historias clínicas que controlaban tenían estudios que eran innecesarios. A pesar de que hablamos, lo dijimos, bueno, sobre todo, papá Nicolau, que no requerían hacerlos, ecografías transvaginales y colposcopías. Fíjense que hicimos en el año pasado, en 2021, 5.200 colposcopías absolutamente innecesarias. Y por otro lado, lo que les contaba de los pacientes, muchas quejas, recibimos todos los días con Agustín, estamos cansados de contestar quejas de que ahora, claro, el plan de salud
decide no hacerme el PAP todos los años porque quieren abaratar costos, entonces ahora me dicen que me lo tengo que hacer a los 3 años. Yo estaba en una prepaga, me pedían la ecografía transvaginal todos los años y ahora ustedes no me la quieren pedir. O sea, hay muchas quejas de los pacientes con respecto a eso. O sea que es muy importante el tema de llegar a la comunidad, a nuestros pacientes, para que vean que no es que estamos guardando costos, sino que es en función de la calidad de salud de ellos. O sea, más a veces termina siendo menos. Y si miramos lo que nos pasa con plan de salud, tenemos un padrón de mujeres de 80.000 que están en esta edad de realizarse el papá Nicolau, y fíjense que solamente estamos llegando a una población del 50%. Es decir, lo que nos pasa a nosotros es que de nuestra población de plan de salud cautiva, solamente la mitad de pacientes viene a hacerse el PAP. Entonces es una cobertura bajísima el 50%. Cualquier test organizado para que funcione tiene que tener por lo menos una cobertura del 80%. Entonces, ¿por qué hacemos tanto PAP? Porque siempre vienen las mismas pacientes, y vienen cada 6 meses, cada año, pero nosotros tenemos que salir a buscar a esa población que es la que no está viniendo, si realmente queremos bajar la incidencia del cáncer de cuello uterino. Claudia, perdón, no se ven las diapositivas en el Zoom. Ah, ¿no se compartió? A ver, perdón. Sí, se compartió, pero no pasaban. Quedó Sí, en se ve la perfecto, primera. ¿no? Ahora sí. Perfecto. Ah, bueno, listo, me avisan cualquier cosa. Perfecto. Bueno, entonces con respecto a la demanda, fíjense que nosotros viendo este tema de la demanda aumentada, sobre todo por el tema del COVID, aumentamos la oferta de turnos en un 12%, pero el aumento de consultas fue cercano al 30%. O sea que teníamos sobreturnos para tirar al aire, y esto también genera un malestar en la paciente, que tiene demoras en la atención, y tampoco está bueno atender así en sobreturnos. Y por otro lado, fíjense lo que nos pasa. Tenemos para el control ginecológico una demora de más de 30 días en general, y para plan de salud 60 días. O sea, una paciente de plan de salud que quiera venirse a hacer un PAP, no se lo vamos a poder hacer hasta dentro de 2 meses o más. Y si tenemos en cuenta lo que pasa en zona oeste y en zona norte, esto es aún peor. Tiene mucha más demora. Creíamos nosotros que con la aparición de la teleconsulta muchas de estas cosas las íbamos a poder solucionar. No fue así. Porque muchas veces pasa esto, que la paciente pide la teleconsulta, pero ella quiere venir presencial a hacerse el PAP. Y nosotros pensamos que esto podía ser beneficioso porque podíamos decirle, mirá, tenés un PAP, 2 PAP seguidos negativos, no necesitas venir. Sin embargo, no nos sirvió para poder reducir esta demanda. O sea que en este caso específico, en muchas cosas es buenísima, pero para este caso de control ginecológico no fue esto suficiente. Entonces, ¿cuál es la oportunidad que tenemos? Por un lado, ofrecerle a los pacientes lo mejor, que es el screening del HPV, que es lo que vamos a hablar ahora, mejorar la calidad de atención, porque no va a haber tanta demora para los turnos, y por otro lado, para nosotros también actualizar la tecnología. Es decir, utilizar una tecnología que hoy se usa en todos los países desarrollados. Se usa en Estados Unidos, se usa en Canadá, y en Europa, en casi todos los países, Australia y Nueva Zelanda también. ¿Qué es entonces el test de HPV? ¿Sí? Este test de HPV es diferente al papá Nicolau, y como por ahí hay gente que no está muy al tanto, simplemente para contarles de qué se trata estos dos métodos de diagnóstico, el papá Nicolau lo que hace es detectar células, las células que están anormales en el cuello del útero, mientras que este test de HPV lo que hace es detectar el ADN del virus, ¿sí? Es detectar el HPV. Son dos cosas absolutamente diferentes. ¿Y por qué es importante que yo detecte el HPV? Porque no hay cáncer de cuello si no hay HPV. HPV podemos tener todos, y casi nadie va a hacer un cáncer de cuello. Es algo que el sistema inmune puede darse cuenta de la infección y lo va erradicando. Pero en esas pacientes que persiste con el tiempo, puede desarrollar un cáncer de cuello. Pero entonces yo me quedo tranquilo, que si yo sé que esa paciente no tiene HPV, yo me quedo 5 años, algunos dicen hasta 10 años, tranquilos que no va a ser un cáncer. Entonces nos permite espaciar mucho más estos controles ginecológicos. Es una enfermedad prevenible, tenemos lesiones precursoras que las podemos tratar también, y tenemos también la vacunación. Pero a pesar de todo esto que ya sabemos con el PAP y con los controles y todo, y la vacunación, fíjense que el cáncer de cuello es la tercera causa de cáncer más frecuente en la mujer, en menores de 44 años es la segunda causa y es la primera causa de muerte. Y en nuestro país, en los últimos años, por cada año tenemos 2.100 muertes por cáncer de cuello uterino. O sea, es un cáncer para nosotros frecuente y prevenible, que eso es lo más importante.
Ventajas y desventajas. Obviamente el Papá Nicolau es más barato, que ahí es donde también vamos a salir a explicarle a nuestra población que el hospital está apostando en algo que es más caro, pero justamente para beneficio de la paciente. Pero tiene una baja sensibilidad. Esto hace que yo tenga que hacer varios PAP seguidos para poder demostrar que esa mujer no tiene nada. En cambio, el test del HPV es más caro, eso sí lo sabemos, es bastante más caro que el Papá Nicolau, pero si yo le hago el test y el test es negativo, me quedo absolutamente tranquilo. Por eso es que puedo espaciar los controles ginecológicos. Esto ya se implementó en el norte de nuestro país a través del gobierno, del Ministerio de Salud, en 5 provincias del norte del país, y realmente anduvo muy bien, y también se está utilizando acá en el CEMIC y en algunos hospitales así de, no me acuerdo de qué zona dijo Andrea ayer. Solamente, sobre todo en Morón, por ahí. Morón, sí, que lo están utilizando. En el CEMIC al principio hacían PAP y tipificación viral, y ahora hacen solamente la tipificación viral, que eso es realmente lo costo efectivo, ¿no? Que ahora también vamos a ver. Y en lo que tiene que ver con las provincias del norte, cuando se hizo este estudio, el 12,5% de estos test de HPV fueron positivos. Y ahora vamos a ver por qué, porque esas pacientes sí van a realizar el Papá Nicolau. Entonces, tenemos la oportunidad de utilizar estos test. Esta es la empresa con la que vamos a trabajar por ahora, que se llama BD. Y nosotros en el 2019 nos juntamos, hicimos todo con Agustín un análisis de costo-efectividad de esta nueva tecnología, sabiendo que es cara al principio, porque comprar todo este aparataje, los reactivos también son caros. Esto se habló con el plan de salud, mostramos que era costo efectivo a largo plazo, pero bueno, no había dinero inicial para hacer esta inversión. Después vino el COVID, así que nos olvidamos de todo esto, no se planteó más en el año 2020, pero el año pasado vino esta gente de este laboratorio de BD para ofrecernos en consignación el aparato, o sea, darnos estos aparatos gratis para que nosotros podamos trabajar, y ofrecernos también 1000 reactivos gratis para poder empezar y hacer estos testeo en estas 1000 pacientes, y a ver cuáles eran los resultados que nosotros obteníamos. Esto nos pareció bárbaro, lo hablamos con Plan de Salud, con la gente con Charlie, y bueno, con todo el grupo de medicina familiar, clínica médica, y se decidió entonces hacer este protocolo y esta propuesta, ¿no? Recuerden que el test del HPV lo podemos hacer solamente en mujeres por arriba de los 30 años. ¿Por qué? Porque si le hago el test a menores de 30 años, nos va a dar todas positivos y todas de alto riesgo. Y realmente no tiene ninguna implicancia clínica. Por eso que siempre el test se pide en mujeres mayores de 30 años de edad. La idea acá, Agustín trabajó un montón con todo lo que tiene que ver con los focus group, que si querés te dejo a vos que lo cuentes, que vos lo hiciste todo esto, así que no me voy a tomar el... Dos palabras igual. Hoy Claudia hablaba de que teníamos mucha resistencia de las pacientes para lo que es el control ginecológico tan espaciado. Aún con Papá Nicolau, con estos protocolos, las pacientes tenían mucha resistencia. Y los médicos también. Y en las reuniones que tuvimos en dirección, cuando empezamos a plantear todo este nuevo protocolo, una de las cosas es, vamos a hacer los controles cada 5 años. ¿Y por qué alguien que no aceptó adherirse a un control cada 3 años va a aceptar adherirse a un control cada 5 años? Bueno, esas presunciones que uno tiene de por qué la paciente no quiere, por qué el médico no quiere, la idea es llevarlo a algo tangible. Y ahí es donde surgió la idea de trabajar con grupos focales. La idea es convocar pacientes que vienen todos los años a hacerse 3 controles por año si quieren, pacientes que nunca se hacen controles, porque eso también es importante. Claudia decía que el 50% de la población de plan de salud no viene a hacerse los controles. Entonces, ¿por qué es esto? No vienen porque no hay tumor, no vienen porque viven lejos, no vienen porque no creen en el control. Entonces, tratar de capturar todas estas experiencias de las pacientes, estas opiniones, y trabajar sobre eso. ¿Trabajar en qué? No vamos a educar a estas pacientes que vengan, porque el grupo va a ser muy chiquito, pero nos va a permitir a nosotros desarrollar herramientas de comunicación que apunten directamente a las trabas o a las barreras que hoy tienen nuestros pacientes, tanto para venir como para espaciar los controles, que son los dos extremos de barrera. Entonces, la idea es poder capturar esas opiniones, generar herramientas de comunicación, herramientas de educación al paciente, y eso brindarlo a través de las redes del hospital. Ahí tenemos todo lo que es newsletter, todo lo que es IVA TV, todo lo que nosotros podamos hacerle llegar al paciente, pero ya con un mensaje dirigido, y no solamente basado en lo que a nosotros como médicos nos parece. Y lo mismo con los médicos. La idea es no solo reunirnos con pacientes para ver qué opinan, sino qué opinan los médicos. ¿Por qué el ginecólogo general no quiere hacer
controles. ¿Es el miedo legal? ¿Es el problema económico? No lo sabemos. ¿Podemos capturar algunas opiniones? No lo sabemos. Bueno, la idea es también capturar estas opiniones, objetivarlas y trabajar en herramientas de comunicación, porque si el miedo es legal es hablar con protocolos, con acompañamiento legal y demás para que estén seguros de hacer lo que hay que hacer. Porque no se olviden que todo esto que nosotros estamos planteando es en realidad lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque la evidencia respalda absolutamente todas estas decisiones que estamos tomando. Tal cual, perfecto. Y también hemos tenido mucho, digamos, palitos en la rueda por parte de las sociedades científicas. Está Marina Lam del otro lado, Karin Kopitowski también lo sufrió, en la Sociedad de Ginecología Obstetricia, que cuando uno plantea esto de espaciar los controles, por ahí sociedades de tracto genital inferior, etcétera, que trabajan de esto, y bueno, no les gusta mucho, ¿verdad? Porque, claro, la paciente no va a venir todos los años, vamos a tener menos ingresos de dinero, etcétera, etcétera. Entonces también hubo bastante resistencia por parte de las sociedades científicas. Por suerte fue aprobado todo este protocolo que pasamos en SOGIVA, así que Karin y Marina Lam están muy contentas también, que fueron las dos que lo plantearon, y también desde la sociedad de TGI también se están ayudando, porque es realmente lo que hay que hacer. Esto es beneficioso para nuestros pacientes. Y así como contó Agustín, estos son las diferentes edades, fíjense que estamos tomando para hacer estos focus group, y también grupos de médicos, ¿no? Entonces se les va a preguntar, vamos a tener en cuenta pacientes que viven cerca del hospital, pacientes que están lejos, pacientes que vienen 2 veces al año a hacerse el control, las que no vienen nunca. Entonces ir testeando qué es lo que les pasa y nada, qué experiencia tuvieron con el control anterior y qué experiencias van a tener con esto nuevo que se va a realizar, ¿no es cierto? Esto es lo que les comentaba. Y bueno, esto no les agarra el ataque, les voy a mostrar rápidamente el protocolo, no es para que lo tengan que saber ni nada por el estilo, pero bueno, la idea es categorizar a las pacientes. Son diferentes tipos de categorías. El NI quiere decir que es una paciente que no tiene que hacer screening porque no inició relaciones sexuales. El AH es aquella paciente que va a hacer el screening cada 5 años porque tiene el test de HPV negativo. El AP es la paciente que hace el screening cada 3 años con PAP, porque es una paciente menor de 30 años, o sea que no hace el test de HPV. El BH es el screening anual con HPV, porque alguna cosita le dio con algo positivo. El BP es el screening anual con el PAP, que puede ser aquella paciente que le dio mal el PAP anterior, o aquella paciente que tiene uno solo negativo y tiene que completar otro para recién espaciar el control. F, finalización, o sea que ya no tiene que hacer más nada. Y PC, derivación a patología cervical. Entonces, y 0, categoría todavía no hacen nada. Esta es un poco la propuesta, que no les agarre el ataque cuando vean todo esto, vamos a tratar de hacerlo rápido, ahí entendible. Ingresa la paciente. Lo primero que se le va a preguntar es si la señora tuvo o no tuvo relaciones sexuales. Si la señora no tuvo nunca relaciones sexuales, bueno, se le va a explicar, la E es educación, ella no tiene que hacer screening. Si no tienen relaciones sexuales, no requieren hacer screening con papá Nicolau, ¿no? Por supuesto que el resto de las cosas sí. Si ya inició relaciones sexuales, hay que ver, lo segundo que se le va a preguntar es si tiene hecho una histerectomía por patología benigna. Si la señora no tiene el útero porque le sacaron, por ejemplo, un mioma, listo, no tiene que hacer más nada. Finalización del estudio. No se hace papá Nicolau en pacientes histerectomizadas por patología benigna, ¿sí? Si todo esto es, o sea, que la paciente tiene relaciones sexuales y tiene su útero, ahí vamos a ver si está categorizada o no categorizada. Cuando nosotros empecemos a hacer esto, ninguna paciente va a estar categorizada, la vamos a tener que categorizar nosotros. Entonces vamos a ver cómo hacemos. Medio plomo esto, pero lo primero que van a ver, no sé si ven la flechita, sí. ¿Qué edad tiene la paciente? Si la paciente es mayor de 65 años, ahí... Si es mayor de 65 años y no está caracterizada, es decir, porque nosotros a partir de los 65 años no hacemos más el PAP, no se hace más el papá Nicolau. Ahora, si viene por primera vez, yo no sé qué tiene esa paciente y la tengo que categorizar. Entonces ahí la paciente va a hacer o la autotoma, que eso después lo vamos a definir, o sea, la misma paciente puede tomar, ahora les voy a mostrar, el hacerse la muestra vaginal del test de HPV, o se lo puede hacer el médico, un técnico, una enfermera, no hay problema. Se va a realizar entonces el test de HPV. Si ese test de HPV es normal, finaliza, ¿sí? No tiene que hacer más nada esa paciente. Si ese test de HPV no es normal, que le sale que es positivo, le vamos a hacer un papá Nicolau. Si el papá Nicolau le salió mal también, va a ir a patología cervical. Si ese papá Nicolau es normal, se va a volver a tomar un PAP al otro año, para tener 2,
Si es normal, termina, no tiene que hacer más nada, y si no es normal, va a patología cervical. ¿Se entiende un poquito cómo va haciendo? Y así lo vamos a hacer con todo. Si quieren se los muestro, no sé si esto les interesa todo, pero bueno, esto, todo más o menos como lo vamos regulando, ¿no? Por ejemplo, les muestro este otro. Esta es una paciente, dice, menor de 30 años no, o sea que está entre 30 y 65 años. Esta paciente es la que va a hacer la autotoma, o el test de HPV. Si es normal, o si ese test le da negativo, esta es la paciente que pasa con el test a los 5 años, ¿sí? Si ese test es positivo, ahí yo le voy a hacer el Papá Nicolau. Si el Papá Nicolau le sale mal, va a ir a patología cervical, y si el Papá Nicolau le sale bien, va a ir a hacerse el HPV pero al año, no a los 5 años. ¿Por qué? Porque tenía un test positivo antes, ¿sí? Entonces, un poco así es como nos vamos manejando. Pacientes de menores de 21 años, no, o sea que está entre 21 y 30 años, le hago el Papá Nicolau. No puedo hacer test acá de HPV porque es menor de 30 años. Si ese Papá Nicolau es anormal, patología cervical. Y si ese Papá Nicolau le dio bien, se hace el nuevo PAP al año. No la tengo categorizada, yo necesito 2 PAPs negativos para después pasar a los 3 años, ¿sí? Si es menor de 21 años, le tengo que preguntar si inició relaciones sexuales. Si inició relaciones sexuales el año pasado, no, tiene que esperar 3 años para hacerse el control. Entonces le educamos, le decimos, no te preocupes, tenés que venir en 2 años más, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Educación acá al paciente. Y si sí, ya hace 3 años que empezó a mantener relaciones sexuales, le hacemos el Papá Nicolau. Si ese Papá Nicolau no es normal, va a patología cervical, y si es normal, si es anormal, va a patología cervical, y si es normal, el PAP también al año. Pero la tengo que categorizar esa paciente. ¿Vamos bien? Lo de las relaciones aplica a todas las edades, ¿no? Todas las edades. Si es una señora de 50 años y nunca tuvo relaciones, no tiene que hacerse el PAP. Es que la primera pregunta es... La primera es atrás. Porque es ¿hace cuánto que inició la relación? Inició una chiquita, menos de 25 años, menos de 21 años, si tuvo o no tuvo. Si hace un año que tiene relaciones, no se tiene que hacer el PAP. Hay que esperar hasta los 3 años, ¿sí? ¿Por qué los menores de 30 no hacen autotoma? Porque les da a todas positivo, no todas, pero el 80% tienen test positivos para HPV, y de esos el 80% son de alto riesgo. Y se angustian, terminan haciendo tratamientos absolutamente innecesarios. En cambio, después de los 30 años, ahí ya cambia el porcentaje, y por eso es que lo aplicamos en estas mujeres. En las chicas jóvenes terminás haciendo tratamientos o cosas del divino botón, digamos. Sí. Tal cual. ¿Cómo, perdón? No, que digo que en esas mujeres jóvenes menores de 30, la gran mayoría son positivas y son lesiones que el 80-90% al año recuperadas. Exactamente, se van solitas, sin hacer ningún tipo de tratamiento. Sí. Porque después del inicio de relaciones sexuales, espera 3 años y no 5 como estos HPV negativos. Se podría esperar 5 años. Está puesto en las sociedades científicas que son 3 años, porque es el tiempo un poquito que el virus puede llegar a dar alguna lesión. Nunca van a tener un cáncer, eso jamás. Pero por ahí puedes pesquisar alguna lesión de bajo grado, así que tampoco lo tratamos. Se podría esperar, sí. Pero bueno, están puestos en las sociedades científicas, manejan esto, más o menos. Al igual que ahora ya se sabe que con el test de HPV, lo más probable es que por ahí dentro de 2 o 3 años les digan no, se va a hacer cada 10 años. Pero hoy por hoy, si bien hay cosas demostradas, en las sociedades te dicen que son 5 años. Por ahora nos vamos manejando de esa manera, ¿no? Y si la paciente sí está categorizada, porque ya vamos avanzando y la paciente está categorizada, viene acá todo este choclo, que no se infarten, pero bueno. Si es una paciente que le dio el test de HPV negativo, es la paciente que viene a los 5 años a hacerse los controles, ¿no? Entonces yo acá le voy a preguntar, señora, ¿cuánto hace que tiene? No le voy a preguntar porque yo ya lo veo por sistema, ahora les voy a contar cómo es esto. Último control. La señora, por ejemplo, se viene a hacer un control, se quiere hacer un PAP o se quiere hacer otro test, y nosotros vemos por sistema que ya se lo hizo y le dio negativo, no tiene que hacérselo. Se le explicará a la paciente que no, por eso decimos información o educación acá a la paciente, y cualquiera que le quiera hacer un PAP o le quiera hacer un test, no va a ser posible cargarlo por sistema. Acá trabaja mucho informática médica, porque si no esto no termina siendo costo efectivo. Pues si yo le hago el test de HPV, después porque la señora quiere, le hago el Papá Nicolau todos los años, no es costo efectivo. Entonces, desde informática se va a trabajar mucho para que esto no sea posible. O sea, si yo le quiero hacer un PAP, no se lo voy a poder cargar. Si yo le quiero hacer otro test, no lo voy a poder hacer, ¿sí? Pero bueno, importante esto también hablarlo con las pacientes, ¿no? En caso de que sí, que tenga más de 5 años ya de realizado, o 5 años, ahí volvemos a hacer la autotoma.
si la autotoma es normal, y la mujer es mayor ya de 65 años, no hace más nada, finalización. Y si la paciente es menor de 65 años, ahí va el test de HPV a los 5 años también. Se va haciendo cada 5 años. En el caso de que la autotoma dé positivo, o sea que tiene el virus del HPV, le hago el PAP. Y si el PAP es normal, ahí lo que voy a hacer es la prueba de HPV al año también. Siempre porque tenemos, como es que tuvo ya un antecedente de haber tenido una prueba positiva. Por eso que va al año. Este grupo de pacientes que dice AP son las que se tienen que hacer el papá Nicolau a los 3 años, ¿sí? Último control, hace más de 3 años. Si no hace más de 3 años, yo le digo lo mismo, señora, no requiere hacerse el PAP, no se lo voy a decir yo, le va a salir por sistema, y educamos a la paciente. Sí, ya hace 3 años, o sea, le corresponde hacerse el control, que son estas chicas jóvenes que no le tenemos que hacer el test de HPV, ¿no? Le vamos a tomar el papá Nicolau. Si el papá Nicolau es anormal, va a patología cervical, y si el papá Nicolau es normal, acá voy a ver la edad que tiene la paciente. Porque si la paciente tiene más de 30 años, yo ya le puedo hacer el test de HPV. Mientras que si la paciente tiene menos de 30 años, va al papá Nicolau a los 3 años. ¿Sí? Todo esto lo vamos a ir jugando a medida que se va viendo. Es medio largo el protocolo, pero más o menos para que tengan una idea, ¿no? Esta es la paciente que habíamos hecho... ¿Sí? ¿AP qué grupo era? Me perdí, porque AP, ¿cuáles eran las AP? AP es PAP cada 3 años. Las chicas menores de 30 años, por ejemplo, tiene 21 años, tiene 2 controles con papá Nicolau negativo, pasa a los 3 años. Ese es AP. Ah, ok. No, como al final termina con mayor de 30, o sea que cumplió en algún momento los 30, estando en ese grupo, y ahí pasaría al test de HPV. Claro, acá va el test de HPV. ¿Ves? Okay. Mayor de 30, sí, va al test de HPV. Si no tiene 30 años, va al papá Nicolau. Acá abajo, ¿ves? Sí, me había perdido, por eso no sabía qué grupo era AP, porque Sí, pasaba del PAP al HPV y me había olvidado ya qué grupo era. Nos cuesta a nosotros también ver el algoritmo, así que me imagino lo que está en el otro lado es re complicado. Pero bueno, para que más o menos tengan una idea cómo nos vamos a manejar y cómo se va a manejar informática médica también, ¿no? Esta es la paciente que le había dado algo positivo, ¿se acuerdan en el anterior? Entonces te dijimos que íbamos a hacer el test de HPV anual. Entonces vamos a ver, si el último control lo hizo hace menos de un año, también le va a salir un mensaje de educación, señora, todavía no tiene que hacerse el control. Si ya hace un año, lo que le vamos a hacer a esta paciente es el test de HPV y el papá Nicolau, así ya aprovechamos en una sola cosa porque tiene un test positivo anterior, entonces le hacemos las dos cosas juntas, y si esto le da anormal, por supuesto va a ir a patología cervical, cualquiera de las dos cosas que le dé mal, y si esto es normal, acá sí la paciente tiene un test negativo, pasa al control a los 5 años. Y el último grupito, que es la paciente que se hace el control con el papá Nicolau anual, puede ser esa paciente que tuvo alguna discordancia, o la que tiene un solo PAP positivo y tiene que hacerse el otro para después pasar a los 3 años. Acá lo mismo, si tiene el control hace menos de un año, le explicamos que no tiene que venir a hacerse el control, pero si ya pasó un año o justo tiene un año, le hacemos la toma del PAP. Estas son las chicas jóvenes también. Si el PAP es anormal, va a patología cervical, y si el PAP es normal, veo acá. ¿Tiene un PAP previo normal? Si tiene un PAP previo normal, pregunto acá, ¿es mayor de 30 años? Si es mayor de 30 años, va a hacer el test de HPV a los 5 años, y si no, va a tener que hacer el test a los 3 años por el papá Nicolau. ¿Se entiende más o menos? Y en el caso de, espera que ya me perdí, PAP normal, sí tenía un PAP previo. Si no tenía un PAP previo, ahí hay que hacerle otro PAP, el PAP anual para completar ese caminito. ¿Se entendió más o menos? O muy choclo, medio choclo, pero bueno. Esta es un poco la propuesta que nosotros tenemos. Claudia. Sí. Soy Katy de Anatomía, ¿cómo estás? Katy, ¿cómo va? Bienvenida al grupo patológico. Gracias. Te hago una preguntita. Viste que el test de BD y también Roche, si llegásemos a cambiar la tecnología, subtipifica 16, 18, 45. ¿Eso te cambia el árbol que recién presentaste si fuesen esos subtipos? No, para nada. Es lo mismo, cualquiera. Perfecto. No cambia nada.
Bienvenidas a las citólogas también, que sé que están del otro lado, a las chicas. Claudia, eso es una Gracias, pregunta. gracias. Eso es una pregunta. ¿Cómo van a ser reportados los informes? Esto es, BPH bajo riesgo va a estar incluido dentro del negativo, ¿entiendo? ¿O va a Exacto. decir bajo Sí. riesgo? Exacto, bajo riesgo para nosotros es negativo. O sea, si la paciente tiene un PAP que le viene positivo para 6 o 11, un test positivo para 6 o 11, eso para nosotros es un test negativo. Pero ¿cómo Sí, va a lo- salir informado? ¿Va a decir el número o va a decir negativo? Negativo, son sondas. Perfecto. Dale, Katy, dale. Claro, lo que se hace en el test es amplificar el DNA del virus del VPH, esa es la PCR, y después se hibrida. Y las sondas son pocas. Una sonda incluye todos los subtipos de alto riesgo de HPV, otra, que es la negativa, incluye a los negativos verdaderos y a los bajo riesgo, y después tenemos las sondas específicas para virus 16, 18 y 45, que serían pacientes que teóricamente tienen mayor riesgo de progresión a cáncer. Exacto. Y la paciente va a recibir un mensaje, por eso que dependemos mucho de informática y es muy importante el trabajo que ellos están realizando con respecto a esto, porque la paciente va a recibir un mensajito que le dice: felicitaciones, esa es nuestra idea. Su resultado le dio negativo, con lo cual usted va a ser convocada, nosotros la vamos a llamar dentro de 5 años, para darle opciones de turnos para venir a hacerse su próximo control. Así. Y después también le va a salir otro mensaje diciéndole, por supuesto le aclaramos que si usted tiene, no sé, flujo, una metrorragia, quiere consultar por anticoncepción, algún problema sexual, lo que sea, puede venir y solicitar turno, que no. Esto no implica que no tenga que venir más, ¿sí? Eso va a quedar muy bien aclarado también a la paciente. Pero la idea es que le salga un cartel así grande de felicitaciones, usted no tiene que hacer, bueno, eso se me ocurrió. Me dio todo bien. Felicitaciones. Usted no necesita abrirse de piernas innecesariamente. Me gustó. No, un poco lo que mostraba Claudia recién, de ese algoritmo tan complejo, que uno dice esto es imposible de memorizar, lo vamos a tener impreso los médicos. La idea es que ni siquiera. La idea es que, así como la historia clínica nos aparece arriba si la paciente tiene una alergia o si necesitamos actualizar algo o demás, que ya las categorías estén preestablecidas. Entonces, cuando uno quiera ver la paciente, ya va a tener una categoría y va a decir es clínica de 5 años, próximo control en tal fecha, y que nosotros no podamos, o sea, lo tengamos en un primer golpe de vista. Esta idea de armar un protocolo así tan específico, con esos cuadritos de sí, no, sí, no, sí, no, simula lo que se llama una falsa inteligencia artificial, es decir, que nosotros ni siquiera lo tenemos que pensar, que la paciente ya va a tener un sello y que automáticamente el sistema nos diga que no permita poder cargar estas cosas. ¿Sí? Por eso la importancia, como decía Claudia, de informática médica y que con los resultados directamente los informes vayan automáticos. Entonces también eso le ahorra a la paciente tener que venir a pedir un resultado. ¿Bien? Porque ya directamente se hace autotoma o toma dirigida, si la hace un técnico, un enfermero, un médico, sí, o se hace el autotoma en la casa, ella manda, eso es utópico, pero está pensado, y a las 15 20 días le llega un mail diciéndole, perfecto, tu resultado dio bien, en 5 años te contactamos una vuelta para él. O sea, ese grado de automatización de todo este proceso permite dos cosas. Uno, que sea mucho más accesible para la paciente. Y lo otro, que dependa menos de la voluntad del paciente y del médico. Obviamente tenemos salidas, pero digo, acá esto es, bueno, no, pero a mí me parece que le tengo que hacer un Papa Nicolau grande, no puede existir más. ¿Por qué? Porque ya está estipulado de que no se puede tomar. Si hay algo anormal, irá a patología cervical para que determine si es necesario o no actualizar el control, porque se escapa de lo que es el protocolo de screening, de este circuito automático. Creo que yo quería preguntar. Acá también podríamos obviar toda la consulta ginecológica, ¿no? Porque también cuando recibe el pedido, no tiene para qué va a venir al médico. No va a examen físico. Porque la paciente podría recibir la prescripción electrónica, es la idea. Muestra, y después recibe el resultado y con el médico. Es la idea. Si la paciente quiere hacerse un autotoma, puede hacer eso tranquilamente. Bueno, pero eso es lo que vamos a ver con los focus group, cómo la paciente, porque encima que le vamos a decir que no va a venir el ginecólogo, que no se va a hacer, seguramente grupos de pacientes. Eso es lo que vamos a evaluar. Tradicional, y gente por ahí seguramente más joven que prefiere no venir a conversar con el médico, se la toma y la trae. No. Sería una solución. Nosotras, dispositivos de screening, como la mamografía o
demás también podrían automatizarlo. Sí, esa es una segunda etapa que lo vamos a hacer. Sí. ¿Sí? Una preguntita respecto de eso. La idea es ir a eso. Técnicamente, está diciendo que, digamos, hay una cuestión logística. La mujer tiene que hacerse, entiendo que no tiene que llegar al cuello, es vaginal, pero ¿qué hace? Ponen un portaobjeto, ¿dónde queda? En un frasquito. ¿En un frasquito? Sí. O sea, alguien se lo tiene que dar y ya tiene que llevarlo. Sí. Exacto, la idea era que, bueno, primero lo que decíamos es que por ahí, estamos viendo todo esto porque es un tema también económico, ¿no? Si tienes que pasarle a buscar el frasquito por la casa, es un plomo, pero bueno, la idea es por ahí que la paciente lo pueda tomar y que lo pueda llevar a al periférico más cercano, por ejemplo. Igual, hay otras medidas de control que tiene que hacer. La mamografía tiene que venir. Ah, sí, por eso. Un día se hace la eco, la mama y trae el permiso. La eco no, pero bueno. Bueno, si la tienes que hacer. Sí, la eco mamaria en caso de mamas muy densas, bueno, acá está Flor. Una pregunta desde el punto de vista del consumidor. No yo, pero... Sí. No nos asustes, Pala. Perdón, ¿pueden acercarse al micrófono cuando preguntan del auditorio? Porque cuesta entender a los que estamos en el Zoom. ¿No tienen miedo que nos pase lo que nos pasa cuando llamamos al banco y queremos hablar con un humano y no logramos hablar con un humano? Buenísimo, tendré que hacer pan, buenísimo, tendré que hacer 3 años, 5 años, y yo digo, médico. Bueno, es una de las cosas que se planteó cuando armamos este circuito. No, la idea es que en la comunicación, la comunicación del resultado diga, felicitaciones, Papa Nicolau, el estudio fue negativo, te correspondería un control para screening. De cáncer de cuello. Olvidémonos de que esto es el ginecólogo, esto es solo una partecita del control ginecológico que es el screening fetal. Entonces, si tenés duda, estas son nuestras vías de comunicación, podés venir al consultorio de ginecología general, si es urgencia, no pides un turno, venite a la demanda espontánea, es otra cosa que vemos. O sea, la paciente tiene flujo y ¿qué hace? Pide un turno con el ginecólogo general. Claro, si le damos a 90 días el turno, ya se le pasó o se agravó. Entonces, la idea es poder también mejorar la comunicación, que tenemos una demanda espontánea, que funciona de 8 a 20, que si tiene dudas puede venir ahí, que las vías de comunicación con ginecología existen, que puede venir y sacar turnos, que si esto genera una menor demanda sobre los turnos de ginecología general, la disponibilidad probablemente sea mejor, entonces la paciente va a poder acceder. Pero siempre es muy fuerte desde la comunicación. No es felicitaciones por resultados negativos, ni de 5 años, nos olvidamos de vos, no, pero yo quiero, y no tiene más botones, sino es, acordate que cualquier duda es este mail, esta vía de contacto, este pedido de turno, para esto, todo bien armado desde la comunicación. Es muy importante eso, porque si no pasa eso, es, che, mi ginecólogo no tengo más ginecólogo, ahora tengo un robot que me sigue. Claro, el BOTI. Es que la idea de esto es muy parecido al BOTI. Sí. Pero claro, el BOTI, más que hacer chistes, después no sirve para nada. No, aparte este tema del test de HPV, como ven acá, lo puede hacer la misma paciente. En estos focus group vamos a ver si quiere la paciente hacerlo y se lo van a aceptar, y si no, la otra opción es que lo haga una persona que no tiene que ser el ginecólogo, ni el médico de familia, ni el médico de clínica, etc. Puede ser un técnico, puede ser una enfermera, sin ningún tipo de problema. Se los capacita, que creo que es una forma también de que enfermería se sienta más, no quiero decir útil, pero bueno, como más claro, darle el lugar que realmente le corresponde. De hecho, hasta los DIU en muchos países los colocan las enfermeras y enfermeros, o sea que también es una forma de capacitarlos y darles el lugar que realmente les corresponde, y eso también disminuye mucho para los médicos el hecho de tener que estar haciendo un control ginecológico, ¿no? Sí, perdón, Flor. No, que por ahí para nosotros, que la primera vez que lo escuchamos suena un poco así de ciencia ficción, pero en realidad el Programa Nacional de Prevención de Cáncer lo tiene implementado desde 2011. Por ejemplo, en Jujuy hay lugares donde las mujeres no acceden y va el agente sanitario una vez por año con todas las vacunas y directamente va y se trae el tubito y se hace la autotoma. Acá en zona oeste, por ejemplo, en el Parisien, ya hace 2 o 3 años que está un poco más también el test HPV y funciona mejor la autotoma desde anatomía patológica que el consultorio de gineco. Porque las mujeres no consiguen turno para gineco, les hacen el test HPV, ¿no?
pero no consiguen turno, llegan bien el turno y el médico se fue a un parto. En cambio, van a anatomía patológica, el secretario de anatomía patológica les carga en la base de datos, le entrega el tubo, la paciente va al baño, se hace el autotoma, es un cepillito, que uno después lo pone en un tubo y lo entrega ahí mismo en anatomía patológica. Y anatomía patológica las dirigen. Y el mayor número de pacientes testeados viene desde anatomía patológica y no desde ginecología. ¿Qué te parece, Hernán, el tema de que vayan todas a anatomía? Ponemos un bañito. Pero uno cree No, que sí, a sí. veces, si no, pero va a pedir por un médico, va a pedir un médico. Pero a veces llegar al médico es tan engorroso, tan inaccesible, que por lo menos la experiencia de Patricia es que funciona genial la autotoma desde anatomía patológica a la secretaria que le da el tubo. Perfecto, sí, sí. Y por eso, y aparte, si no quieren hacer la autotoma, también puede ser un técnico que le tome, no es necesario que esté el ginecólogo, es algo muy fácil de tomar una muestra, no es nada, ninguna ciencia. Desde el punto de vista de la petición de recursos, yo te quiero a vos operando. ¿No? O sea, claro. Con tu capacidad, con tu formación, activa en ese lugar, ¿no? Y creo que esto, además, creo que podría. Perfecto, sí, un poco también así, los recursos humanos también, ¿no? Enfocarlos al lugar donde uno más quiere. Y en términos generales, esto es un poquito, mayores de 30 años, ahí sí vamos a hacer el test de HPV, si da negativo contra los 5 años, y si es positivo, recién ahí se la cita para hacer el Papá Nicolau. Menores de 30 años, ahí sí hacemos el PAP, 2 PAPs consecutivos negativos, pasa el control a los 3 años. Entonces, el test de HPV se informa, es dicotómico. Positivo no. Exacto. A nosotros podemos ver los tipos virales, bebé te dice si es 16, si es 18, si es 35, pero para fines prácticos es positivo o negativo. Exactamente. ¿Qué dice? ¿Silenciar? No. La idea es empezar, la gente de BD nos van a traer 1000 muestras, estas muestras para las chicas de anatomía, para Hernán que está acá, van a llegar recién a fines de mayo. Nos habían prometido mediados de mayo, pero no llegan, van a llegar a fines de mayo y van a llegar las 1000 muestras juntas, no 500. Después, bueno, ustedes tendrán que validar, porque siempre hay que validarlo previo a hacer la implementación, y después se decidió empezar en el centro de Alberdi, para hacer estas pruebas pilotos con estas 1000 pacientes. Se va a comenzar en Alberdi, donde ahí se van a citar a pacientes solo del plan de salud, y bueno, y ahí entre los focus group y estas 1000 pacientes que se van a hacer, vamos a tener mucha respuesta a todas las preguntas que nos hacemos, ¿no? Si se acepta, si no se acepta, si les gusta la autotoma, si prefieren que sea un médico, si prefieren que sea un técnico. Bueno, todo esto se va a ir barajando y seguramente de acá a 6 meses, o un poquito más, no sabemos, con ganas, vamos a poder darles respuestas de qué pasó con estos grupos, ¿no? Pero básicamente es empezar solamente para unificar todo en el centro de Alberdi. Así que la próxima reunión va a ser ahí en... Y bueno, para terminar, todo este es el grupo de gente que trabajamos en equipo para que todo esto funcione. Fíjense que es todo el hospital en función de este protocolo, desde los administrativos, contact center, central de turnos, enfermería, laboratorio, todo el mundo tiene que estar al tanto de esto y colaborar para que esto funcione, ¿no? Así que bueno, ahora sí, nada más, muchas gracias.